Bienvenidos a Body Voice, un lugar donde nos gusta hablar de técnica vocal para no cantantes ni artistas. En esta ocasión hablaremos sobre la fisiología de la voz, y para eso nos acompaña Andrea Fernández Ansaldi. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Un gusto enorme acompañarlos en este proyecto tan lindo. No, al contrario, es un honor tenerte aquí. Andrea Fernández, licenciada en fonoaudiología, especialista en vocología y fonoestomatología, miembro internacional de la Voice Foundation Philadelphia, docente universitaria de programas de educación continua y entrenadora vocal de profesionales de la voz hablada y cantada por más de 20 años. Profesional destacada de la revista Forbes Argentina, Ecuador y Uruguay. Autora del libro Voces Reales y creadora del podcast Voces Reales, nominado a los Latin Podcast Awards de Estados Unidos 2023. Creadora del Diplomado Internacional de la Voz Integral, Aval Global Florida Miami, y directora de la Cumbre Panamericana de Profesionales de la Voz Argentina 2024, entre otras actividades. Para comenzar con la entrevista, quisiera hacerte unas preguntas que se me hacen fundamentales que todos conozcamos. Me di cuenta que eres especialista en fonoaudiología y vocología. ¿Nos podrías decir qué es la vocología y la fonoaudiología? Mira, me encanta esa pregunta, porque todos nos llaman a nosotras. Yo soy licenciada en fonoaudiología, hice una carrera de 5 años con varias especialidades. Ahora estoy terminando mi doctorado también. Y la vocología, la fonoaudiología tiene diferentes ramas. Podés especializarte en el área de la voz, en el área de la audición, en la parte neurológica. Una de mis especialidades es la vocología, que es el estudio y el tratamiento de las patologías de la voz y el entrenamiento de la voz normal. Okay. Y el foniatra, está bueno hacer esta aclaración, es un médico especializado, un otorrinolaringólogo, especializado en laringe y voz. Ese es el foniatra. Ok, entonces, ¿cuál sería como que el más relacionado a la fisiología de la voz? ¿El fonoaudiólogo? Todos. ¿Todos? Todos tenemos que saber. Mira, cuando yo siempre digo que la laringe es un instrumento musical, obviamente. Sí. Y como todo instrumento tenemos que saber de qué está hecho, cómo funciona, qué pasa cuando suena mal. Vos imagínate, no sé, un cello, un violín, una guitarra. Uno tiene que tener este oído entrenado para saber cuándo hay algo que no está funcionando bien. Entonces, es muy importante, todos debemos conocer el profesional que entrena, la persona que es entrenada o rehabilitada. Siempre tenemos que tener mínimamente una base del conocimiento del funcionamiento de la laringe y la biomecánica de la voz. Y ahorita que mencionaste esto de la base del funcionamiento, ¿nos podrías decir desde la perspectiva fisiológica cómo es que se produce la voz? Bueno, te lo explico así bien sencillo y simple, como me gusta a mí. Hay diferentes estructuras que forman un poco se llama biomecánica de la producción de la voz, que es el aparato respiratorio, la laringe y el sistema nervioso. Siempre digo que el sistema nervioso es un poco como el telecomando de todo. Y a veces uno se olvida de esa parte, y es muy importante. Pero en palabras simples, la voz se produce por el paso del aire que viene desde el pulmón, atraviesa la laringe, atraviesa los pliegues vocales, comienza un proceso de vibración de esos pliegues vocales y se genera un sonido primitivo, que es el sonido primario de la voz, que después se va a ir embelleciendo de acuerdo a cómo va pasando por el trayecto que hace, que se llama tracto vocal, por las cavidades de resonancia, y después sale ese producto final, que es este sonido tan maravilloso que nosotros emitimos. Eso sería como un recorrido súper simple de cómo se produce la mecánica de la voz. Y para esto imagino que obviamente todos hablamos, digamos, por hablar, pero para tener un cuidado tenemos que tener un entrenamiento o al menos como un calentamiento antes de, ¿no? ¿Cuál sería el adecuado? ¿Qué consideras que es lo que tenemos que hacer? Mira, primero y principal, conocer cómo es nuestro mecanismo. Cada persona es una entidad personal e individual de una biomecánica, porque somos individuos
con características determinadas, con posibilidades, con capacidades, con emociones, con un sistema hormonal y con una predisposición genética diferente. Entonces las voces van a ser diferentes. La voz tiene 3 cualidades importantes, que es la altura, la intensidad y el timbre. La altura es el tono en el que nosotros vamos a hablar, que es más agudo, más grave, y entre esos tonos, todo ese rango de notas que nosotros podemos dar en una emisión. Y eso depende de cómo van a vibrar los pliegues. Yo no le digo cuerdas vocales, son pliegues vocales, que son músculos en realidad. Toda la estructura y la mecánica de la laringe y el pulmón y toda la biomecánica laringea son músculos, y como son músculos hay que entrenarlos y hay que tomarlos como tal. Okay. Te decía la otra cualidad de la voz, que es la intensidad, que depende del sistema respiratorio, de cómo vamos a trabajar el manejo del aire, y el timbre, que es lo que a nosotros nos da la identidad vocal, que hace que tu voz sea diferente a la mía, a la de un niño, a la de un anciano, porque depende de nuestras cavidades de resonancia. ¿Por qué las cavidades de resonancia? Que son todas estas cavidades que tenemos en la máscara facial, depende de la posición del paladar, de la implantación de los dientes, de cómo es nuestra estructura anatómica. Entonces ese timbre, que sería como la musicalidad de la voz, es diferente en cada uno porque nuestras estructuras son diferentes. Ok, entonces podríamos decir que también para tener una voz saludable importa mucho también nuestro cuerpo por completo, el posicionamiento al hablar. Totalmente. La postura, hay diferentes formas de ver la mecánica o la fisiología de la voz. Es un tema precioso. Vos lo podés ver desde la biomecánica, podés darle diferentes puntos de vista. Desde la biomecánica, que es esto que yo te digo, cómo se mueven los pliegues vocales, cómo es la respiración, cómo debe ser la respiración, cómo debemos trabajar la voz una vez que es emitida, ¿sí? El otro puntal, que es todo de cómo yo siento lo que está pasando, que eso se llama senso-percepción y propioceptividad. Cómo siento el aire cuando está siendo emitido, cómo siento mi voz, dónde suena, si lo siento más áspero, si lo siento más suave, si lo siento atrapado en la garganta, cómo siento mi cuerpo al momento en que yo estoy haciendo esa emisión vocal. El cuerpo es un gran aliado de la voz, creo que es el gran aliado de la voz. Okay. Es muy importante trabajar la postura, la corporalidad, para poder también hacer que la voz salga con todo ese potencial que tiene. ¿Y hay alguna forma de que podamos entrenar esa sensopercepción o se va dando naturalmente? A ver, primero hay que entrenar mucho el oído. Okay. El oído también es otro aliado importante de las personas que utilizan su voz para trabajar, sean profesionales o sean personas que no se dedican, por ejemplo, locutores, actores de doblaje, pero los docentes, los políticos, los sacerdotes. Si vos tenés entrenado el oído, vas a poder escuchar cuando hay algo en la voz que no está funcionando bien, poder decir, bueno, acá hay un tono que no va, siento la voz muy áspera, siento como que me están apretando la garganta, cosas sencillas. Entonces poder accionar y poder ir o a un especialista o a tu profesor de canto si sos cantante, tu fonoaudióloga. Siempre todos tienen que tener un profesional especializado en vocología, porque no todos están especializados en el área. Entonces es como más dinámico el intercambio al momento de trabajar. Okay. Entonces uno tiene que aprender como a mirar un poquito hacia adentro y experimentar todos los sonidos, pero eso se hace con un entrenamiento y una guía también. Siempre yo hablo del trabajo en equipo, el otorrinolaringólogo, si sos cantante, tu profesor de canto, y si no, tu fonoaudióloga especializada en vocología. Es fundamental tener un equipo de trabajo. Ok. ¿Y para ese entrenamiento es necesario tener que estar con los especialistas o se puede hacer algo, digamos, de manera casera? No, esto es una opinión súper personal. Yo no creo, respeto muchísimo
a todas las personas que comparten su trabajo en las redes. Creo que uno tiene que ir tomando como para ver qué es lo que se usa, qué es lo que se está trabajando, pero yo soy una ferviente trabajadora de la voz desde que la voz tiene que ser controlada. Si yo a usted doy un ejercicio o una grilla de ejercitación o entrenamiento, si vos lo trabajás en las redes, la persona que lo está haciendo, primero no te conoce, y segundo, cómo te controla lo que vos estás haciendo. Esto tiene que tener una supervisión. A ver, no diaria, pero suponete cuando vos ya tenés un entrenamiento determinado, vos vas cada 15 días a tu fonoaudióloga, una vez por mes, y vos ya sabes más o menos. Y lo importante cuando uno entrena es saber para qué, por qué y cómo se hace. ¿Para qué voy a hacer ese ejercicio? ¿Por qué lo tengo que hacer en ese momento? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque no todos los ejercicios son para todas las personas y para todos los momentos. Entonces, hay ejercicios que están de moda y todo el mundo vos los ves haciendo esos ejercicios, pero tiene que ser el trabajo de vocología tiene que ser individual, personalizado y supervisado por un especialista. Ok, y así que hablando de esto que dijimos que podíamos hacerlo casero o no, ¿qué elementos consideras importantes para no lastimar nuestra voz, que podemos hacer nosotros desde casa para no lastimarnos? Primero y principal, por lo menos una vez por año, seas profesional de la voz o no, tenés que hacerte evaluar tus pliegues vocales y tu mecánica laríngea con un especialista. Todas las coberturas de salud, por lo menos acá en Argentina, tienen consensuado el realizar esos estudios. Es un estudio muy sencillo, lo hace un especialista con una camarita, tiene una fibra óptica que ingresa por la nariz, se pone anestesia y a través de un monitor va viendo cómo está la mecánica. Y ahí podemos ver si hay patología o si está todo bien. Entonces es muy importante, sobre todo cuando vas a empezar a entrenar, saber cómo está la mecánica de tu laringe. Y después está el trabajo fonoaudiológico, que hacemos lo que se llama el análisis acústico de la voz. Con unos test de evaluación, vemos cómo suena tu voz. Entonces, entre lo que te dice el especialista más lo que uno hace, bueno, ahí ya sacas más o menos un panorama general de cómo está funcionando tu laringe para ver cómo vas a entrenar. Y ahorita que hablaste de patologías, ¿cuáles sean las principales que afectan nuestra voz o hasta un órgano que son de los encargados para emitir el sonido, la voz que tenemos? Mira, vos tenés patologías que se llaman funcionales porque está alterado el funcionamiento y la más común se llama cierre glótico incompleto. Es como cuando los pliegues vocales, que mira, este tendría que ser el movimiento, ¿sí? De los pliegues vocales cuando van a generar la fonación. Hay veces que por mal uso y abuso vocal se pierde la fuerza o porque no hay un apoyo correcto, la postura, un montón de factores, se pierde esa fuerza. Entonces el pliegue vocal hace esto. Fíjate que queda un espacio en el medio y eso hace que la voz pierda calidad. Ese es uno de los factores más comunes dentro de las patologías funcionales. Ahora, si vos seguís con esta cronicidad del trabajar con mal uso y abuso vocal, se pueden generar lo que se llaman las patologías orgánicas, que es cuando aparecen los esbozos nodulares, los nódulos, los pólipos, que es como si hubiera yo les digo como un granito en el pliegue vocal, que si no se revierte con trabajo fonoaudiológico, esos van a cirugía en muchas ocasiones. Entonces, lo importante es evitar el mal uso y abuso vocal, hacer un entrenamiento correcto, que es el que tu laringe necesite, y si van a trabajar, hacer también el calentamiento y el enfriamiento vocal. Y para prevenir que nos den esas patologías, ¿qué podríamos hacer? Es lo que te digo, visitar al otorrino, Aquí entra dentro de lo por lo mismo. menos una vez por año, exactamente. Hacer calentamiento, enfriamiento vocal, conocer los límites de tu voz. Es muy importante, porque no todos podemos superar. Yo, por ejemplo, me encantaría cantar con unos agudos espectaculares, pero no los tengo. Entonces, también ver sus límites, que no quiere decir que nos pongamos límites.
Uno tiene que tratar de ampliar el rango vocal, trabajar su voz de la mejor manera, pero todos tenemos límites, somos seres humanos. Sí, Entonces claro. también respetar eso. Y ya Eso es muy para, importante. ya para terminar, hay muchas personas que no se consideran Perdón, profesionales. perdón, Ok, me faltó algo importante. sí, continúa. Cuidar la alimentación cuando uno va a trabajar. La hidratación es fundamental. La hidratación de tomar agua, agua, agua. El vapor es muy importante porque hace una hidratación superficial de toda la mucosa de la vía respiratoria. La postura es también muy importante. La cantidad de tiempo que vas a hablar, por ejemplo, en docentes. Los docentes tienen que tener momentos de parate y un poco de descanso, porque no puedes hablar 4 o 5 horas seguidas. El evitar el cigarrillo, para los que puedan hacerlo, sería ideal. Controlar lo que te decía recién, el tema de la alimentación, también es muy importante. Y ya para terminar, hay muchas personas que no se consideran profesionales de la voz, pero su voz termina siendo una herramienta principal en su trabajo. Como ya lo mencionaste, sacerdotes, profesores, políticos, y no cuidan su voz, solamente hablan, terminan su jornada y listo. ¿Qué consejo les darías a estas personas y a todos los que ocupen su voz como herramienta principal? Lo mismo, para los profesionales y los no profesionales es lo mismo. Sobre todo el calentamiento y también el enfriamiento vocal. Cuando vos terminás una jornada, tenés que hacer un poco de ejercitación para bajar los decibeles de tanta exigencia vocal. Porque la laringe tiene una resistencia determinada y hay que tratar de no superarla. Y si se supera porque tu trabajo así lo requiere, uno no puede irse a descansar con la laringe, con el trajín del día. Entonces el enfriamiento, ejercicios simples, ocupar 2 o 3 ejercicios y un entrenamiento metódico. Eso es muy importante para todos, profesionales y no profesionales. Ok, pues Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos un poquito de todo tu conocimiento acerca de la fisiología de la voz, la vocología, la fonoaudiología, todo lo que nos acabas de compartir hoy. Muchas gracias por estar aquí con Me nosotros, encanta Andrea. estar. Gracias a ustedes. No, a ti. Ella es Andrea Fernández Ansaldi, desde Argentina estuvo con nosotros para Body Voice. Yo soy Albert Rodríguez y sigan aquí con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.